Y Padre, gracias, mi Señor, porque tú habitas, Padre Santo, en nuestros corazones. Y Señor, ahí en ese lugar, Padre mío, has hecho tu morada. Padre Santo, ahí en ese lugar, Padre mío, tú has plantado, Señor, un jardín. Ahí en ese lugar es donde tú, oh mi Dios, sales, Padre mío, y nos invitas a caminar contigo. Nos invitas en todo tiempo y en toda hora a estar contigo, a hablar contigo, a morar contigo. Te damos gracias, Padre, por esa bendición. Te damos gracias, Padre, por la bendición de poder, mi Dios, hablar contigo, Señor. Ahora, oh Padre, tú háblanos en este día en tu palabra y a través de ella ministranos y transfórmanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese día vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, de los versículos 1 al 11. Y hoy día vamos a mirar el impacto de nuestro testimonio. El impacto de nuestro testimonio es el tema que vamos a estar tocando este día. La semana pasada tocamos un tema muy delicado, pero necesario para la salud de la iglesia: la inmoralidad en la iglesia. Fue el tema de la semana pasada, donde había tal inmoralidad que no se mencionaba ni aún entre los gentiles, nos dice la palabra de Dios. Y Pablo, usando de la palabra de Dios y con las escrituras, uniendo su espíritu con el espíritu de la iglesia en la ciudad de Corinto, les dice a ellos: echen fuera a ese inmoral. Echen fuera a tal persona, porque una manzana podrida pudre todas las demás manzanas. Miramos cómo el apóstol Pablo les habló duramente. Les habló duramente y les habló al corazón. Pero el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a mirar un testimonio, el impacto de nuestro testimonio. Es lo que vamos a mirar el día de hoy. El impacto de nuestro testimonio. Simplemente lo que nosotros como cristianos podemos ofrecer al mundo como prueba de que Cristo está en nosotros o que vive en nuestros corazones, hermanos, es nuestro testimonio. Es nuestro testimonio. El mundo tiene que ver y saber que hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús y nuestras vidas ahora, en este momento, reflejan la gloria, reflejan la presencia de Dios, reflejan el amor de Dios. Por ello podemos ver que dentro de la iglesia de Corinto había mucha carnalidad, había discordia, había malos entendidos, había odio. Y no solamente eso, sino que había un mal testimonio, algo que estaba dejando un mal sabor en la boca de todos aquellos que se esforzaron para enseñarles a ellos la verdad. Los pleitos entre los cristianos que habían dentro de la iglesia eran peores que los pleitos entre los incrédulos. La situación estaba sumamente crítica en esa iglesia de Corinto. Y por la situación estar crítica en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, haciendo uso de la verdad, haciendo uso de la palabra de Dios, viene a ellos y con mano de hierro, con un corazón fuerte y entendido, les habla a ellos acerca de lo que hay que hacer. Por ello, el primer punto que vamos a mirar este día es el mal testimonio de ir a juicio delante de los injustos. El primer punto es el mal testimonio de ir a juicio delante de los injustos. Versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 6. Nos dice la Escritura: ¿osa alguno de vosotros, cuando tienen algo contra otro, ir
a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Qué interesante. El apóstol Pablo dice: ¿osa alguno con el hecho de que ustedes hay un problema, una situación, hay pleitos en la iglesia, y en vez de arreglar el asunto de una forma eclesiástica, se van y quieren arreglar sus asuntos con los incrédulos, con los jueces incrédulos? Simplemente les dice el apóstol Pablo: cuando algunos de ustedes tienen un pleito con otro, ¿por qué van a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a un pueblo santo, o sea, a la iglesia, a los obispos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia? Algo que podemos ver, aunque no todos los gentiles son injustos en todo respecto, sin embargo, lo son según la idea de la justicia, que no reconocen a Dios como el juez supremo, como el creador de todas las cosas. Injusto es literalmente en el sentido de ser una persona que no está juzgando bien delante de Dios ni delante de los hombres. Por ello, hermanos, es que el apóstol Pablo está hablando directamente a sus corazones y les está tratando de hacer sentir, de hacer ver la realidad de la situación en la cual ellos se encuentran. Pablo está usando el término de injusto en el sentido espiritual, no en un sentido moral. Y cuando el apóstol Pablo usa el término injusto en el sentido espiritual, les está diciendo a ellos: ok, un momento, ustedes en la iglesia, ¿se han olvidado en quién han puesto vuestra fe? ¿Se han olvidado que el único que puede juzgar al hombre es Dios? Y ahora ustedes se han dado a la tarea no solamente de vivir en rivalidad dentro de la iglesia, sino que ahora van a los jueces paganos a buscar justicia. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Lo que les dice el apóstol Pablo. Es exactamente la situación que se encuentra dentro de muchas iglesias en los días en los que estamos viviendo nosotros también. Hermanos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, en el medio del cuerpo de Cristo, en la iglesia no puede haber rivalidades. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Nuestro caminar con el Señor es de hermandad, hermanos. Es de hermandad. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a ellos: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo les está dando duro, Les está dando duro. Porque el patrón, hermanos, de resolver problemas en la iglesia está en las Escrituras. Está en la palabra de Dios. Para ese entonces, ya lo que son los libros, los primeros evangelios, los 4 evangelios, ya estaban circulando dentro de la iglesia. Ya estaban circulando dentro de la iglesia lo que es el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. O sea, ya estaban circulando. Bueno, el libro de Lucas todavía no, pero lo que son los otros tres evangelios sí. Porque el libro de Lucas y el libro de los Hechos comenzaron a circular a la misma vez. Cuando Lucas tuvo que escribir el libro de los Hechos para podérselo facilitar al apóstol Pablo y presentar al apóstol Pablo ante Nerón como una prueba de que el cristianismo es una religión establecida por Dios y no una secta como muchos de ellos lo creían.
Y por ello es que podemos ver que en el libro de Mateo Jesús nos dice a nosotros cómo lidiar con este problema o con los problemas dentro de la iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17 dice, y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil o por publicano. Podemos ver en la Escritura el patrón para poder arreglar problemas dentro de la iglesia. Si yo tengo un altercado, si se llegase a levantar algún problema o a haber un problema aquí con algún hermano, ¿sabes? Es mi responsabilidad ir a mi hermano. Ir a mi hermano y decirle, mira, tus palabras fueron ofensivas hacia mí. Lo que tú dijiste me hirió el corazón. Lo que tú dijiste está afectando mi caminar con el Señor. O viceversa, si yo ofendí a alguien, ir a decirle, mira, yo no quise decirlo de esa manera. Yo sé que tú lo entendiste así, pero realmente lo que yo quería decir es que te amo. Te amo y por ello es que tenía que decirte que tu manera de vivir, tu manera de comportarte no es recta delante de Dios. Y yo como te amo, quiero que camines bien delante de Dios. Y si lo tomaste mal, perdóname, pero es por amor a ti que lo hice. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, y si la persona dice, bueno, está bien, ahora te entiendo, olvídate del asunto, borrón y cuenta nueva, seguimos hacia adelante. Quiere decir que has ganado a tu hermano. Pero si tu hermano te dice, ¿sabes qué? Cállate la boca, vete por ahí, no me hables más. Dice que ahora tienes que ir y agarrar a otros 2 hermanos. Y tienes que venir a este hermano y entre los 3 tienen que tratarle de convencer a él del error. Si yo ofendí, pedirle perdón delante de los otros 2. Si él me ofendió, pedirle que me pida perdón delante de los otros 2. Pero esa es la manera en la cual nosotros arreglamos los problemas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, si dice Jesús que si no nos oyere, entonces tenemos que traerlo a la iglesia. Tenemos que decirle a los ancianos de la iglesia, tenemos que decirle al pastor, hey, ¿sabe qué, pastor? Esto y esta situación está pasando. Yo ya intenté hacer lo que la Biblia me dice en el libro de Mateo capítulo 18. No he tenido éxito, ahora quiero presentarlo a usted porque no quiero que haya discordia dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, si el pastor, la persona que está buscando pedir perdón y los otros 2 testigos van a esta persona y esta persona dice, no me interesa oír nada de ustedes, lo que quiere eso decir es que esta persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón y por lo tanto nos dice que es peor que un gentil y un publicano. Lo que nos dice la Escritura. Pero el apóstol Pablo estaba sumamente conmovido. Sumamente conmovido. Porque les dice a ellos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes, en vez de arreglar el asunto dentro de la iglesia, entre ustedes, ahora como hermanos en Cristo, vayan y busquen ayuda de un juez pagano? No puede ser posible. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto dice, porque no podemos comprometer nuestro testimonio. Ese es nuestro segundo punto. Vamos a mirarlo en 2 de Corintios 2 y 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El apóstol Pablo está sorprendido de la ignorancia de ellos y que no sean capaces de juzgar cosas insignificantes como un malentendido entre ellos. Y por eso les hace estas 3 preguntas.
3 preguntas. La primera, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es la primera pregunta que les hace a ellos. ¿O no sabéis que los santos, la palabra santo quiere decir aquellos que han sido apartados para el reino de Dios? ¿Quiénes? Nosotros. Los que hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón. Nosotros hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios, hemos sido puestos aparte para servir a Dios, para servir a Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo se queda sorprendido de que dice, bueno, ¿y ustedes de dónde son? Cuando yo hablaba a vosotros acerca del evangelio, acerca de la verdad, ¿a quién escuchaban? ¿A mis palabras? ¿O ustedes estaban filosofando? ¿Estaban pensando en otras cosas? ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su mente? Antes de mi esposa irse para Croacia, me lleva a las lavadoras. Me dice, voy a estar fuera de Croacia, de la casa, por 1 mes y medio. Se te van a acabar los calcetines, se te van a acabar las camisetas, tienes que lavar. Ven, te voy a enseñar cómo lavar la ropa. Ok, vamos a ver cómo se lava la ropa, ¿no? Me llevó a la lavadora y me dice, mira, esto se pone así, le echas jabón aquí, le echas detergente acá, le echas suavitel acá y entonces la cierras y le pones este botón, la seleccionas y la apachurras aquí. Perfecto. ¿Sabes qué? Se llegó el día de lavar y no sabía ni por dónde empezar. Entonces le llamo, oye, ayúdame acá que estoy atrancado, estoy trabado. O sea, ¿quién estabas escuchando y dónde estaba tu mente cuando te estaba hablando? Lo que le estaba pasando a los corintios, ¿no? No estaban escuchando a Jesús. No estaban escuchando a Pablo. No estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Y porque no estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, estaban ignorantes respecto al privilegio que nosotros, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, poseemos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis? En Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le está diciendo Jesús a sus 12 apóstoles. Ustedes, siervos del Dios Altísimo, que han dejado todo por seguirme a mí y que me han aceptado como Señor y Salvador, cuando yo descienda del cielo y establezca mi reino sobre la tierra, ustedes también se sentarán en 12 tronos y en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Es lo que nos está diciendo. Ahora, juzgando equivale a reinando o equivale a ser parte del reino de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 26. Fíjate lo que nos dice la Escritura. Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que no sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de abajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. O sea, nosotros, iglesia, nosotros vamos a recibir todos los reinos de la tierra para juzgarlos. ¿Para juzgarlos con qué? Con el santo juicio. Porque cuando nosotros invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, nuestra mente fue transformada, fue renovada. El viejo hombre que vivía en nosotros, dice la Escritura, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios ha puesto una nueva mente, un nuevo corazón para nosotros servirle a Él y hacer la voluntad de Dios. Ahora en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27 nos dice, al que
venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Te das cuenta? Dice, el que venciere. ¿Tú sabes que la vida es una lucha? La vida es una lucha, hermanos. En esta vida se pelea todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que ponernos la armadura de Cristo. Todos los días. Todos los días. Tenemos que armarnos hasta los dientes. Armarnos con el casco, con la espada, con el yelmo de la fe. O sea, con el calzado, con todo. Tenemos que armarnos al 100%. Y todos los días tenemos que salir a luchar. Vamos a seguir luchando hasta el día que Dios nos llame a salir de esta tierra. De ahí en adelante hemos vencido, hemos ganado la victoria. Ahora vamos a gloria y estaremos en gloria con Dios Padre. Nos gozaremos y reinaremos con Él y le serviremos por la eternidad. Entonces, si la Escritura nos dice eso a nosotros, quiere decir que Jesús nos dice a nosotros que a los que vencieren y guardaren sus obras hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones. Sobre las naciones. Y no solamente le dará autoridad, sino que las regirá con vara de hierro. ¿Quién es el que rige en el mundo? El que está en autoridad. ¿Quién es el que tiene potestad sobre los Estados Unidos? El presidente. ¿Quién es el que tiene potestad sobre el estado? El gobernador. ¿Quién es el que tiene potestad sobre la ciudad? El alcalde. ¿Y quién es el que tiene potestad sobre tu hogar? Tú, tu persona. O sea, todos estamos en una posición de autoridad. Así es de que podemos ver que si nosotros vencemos y continuamos con los ojos puestos en Jesús y seguimos adelante y vencemos, vamos a regir juntamente con Jesús. Un versículo más, Apocalipsis 3:21, nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el apóstol Pablo les hace una segunda pregunta a ellos. Y dice, si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Sois indignos? O sea, ustedes, entendiendo lo que Dios va a hacer por ustedes y lo que Dios va a hacer a través de ustedes, ¿no pueden juzgar un pleito en la iglesia? ¿No pueden juzgar una contienda en el medio, en el cuerpo de Cristo? Es lo que les está preguntando el apóstol Pablo. Algo tan sencillo, dice, y algo tan insignificante, ¿ustedes no lo pueden juzgar? Que tienen que ir a los incrédulos, que tienen que ir a los jueces que no conocen a Dios, no saben de Dios, sino que ellos hacen ¿qué? Hacen su propia ley, hacen sus propios juicios. Se queda sorprendido el apóstol Pablo. Pero hay algo más, aún más interesante, la tercera pregunta que les hace a ellos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Qué interesante, ¿no? Tú y yo juzgando ángeles. Dirás tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si los ángeles están en la gloria de Dios? Los ángeles están viendo el rostro de Dios. Bueno, no vamos a juzgar a los ángeles que están delante de Dios, que están sirviendo a Dios. Vamos a juzgar a los ángeles caídos, a Satanás y a sus ángeles. ¿Por qué razón vamos a juzgar a Satanás y a sus ángeles? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 9. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes,
todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Cuando Dios forma al hombre y lo pone en el huerto del Edén. Lo pone en el huerto del Edén. Cuando Dios desciende de su gloria al huerto del Edén y camina en el fresco de la tarde con el hombre y el hombre conversando con Dios, fue algo glorioso, algo maravilloso. Pero en el proceso de la creación, en el proceso de todo lo que Dios estaba haciendo acá en la tierra, hubo un ángel, el cual le llaman, oh querubín hermoso. ¿No fuiste tú creado en gloria y hecho para alabar a Dios? ¿Sabes tú que Satanás era el director de los coros angelicales en el cielo? Satanás era el director de los coros angelicales en el cielo. Quiere decir que es uno de los ángeles que fueron creados con majestad y gloria, uno de los mejores cantores, uno de los mejores maestros de música, el que dirigía todos los huestes celestiales, los coros celestiales. Cuando este ángel miró la majestad y la gloria con la cual Dios vistió al hombre, ¿qué es lo que hizo él? Se enojó. Y cuando se enojó, se rebeló contra Dios. Y cuando se rebeló contra Dios, dice la escritura que arrastró una tercera parte de los ángeles con él. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Vino a hacer guerra contra nosotros los hombres. ¿Por qué vino a hacer guerra contra nosotros los hombres? Porque sabe que nosotros los hombres, si alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, si caminamos conforme a la santidad divina, si hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y vivimos para hacer su voluntad siempre, vamos un día a sentarnos en un trono y vamos a juzgar a esos ángeles caídos. Entonces, si tú me vas a juzgar, si yo sé que tú me vas a juzgar, antes de que tú me juzgues a mí, yo te voy a destruir. Porque si te destruyo a ti, entonces no hay quien me juzgue a mí. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Nos dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es lo que está haciendo el diablo en estos días. Anda mirando la forma de destruir la creación de Dios, de destruirnos a nosotros sus hijos, porque sabe perfectamente que va a llegar el día y la hora en el cual nosotros la iglesia, los hijos de Dios, vamos a juzgar a estos seres. A estos seres que nos hacen la vida de cuadritos. A esos seres que atormentan nuestras mentes. Estos seres que continuamente nos bombardean. Estos seres que están continuamente tirando a nuestras vidas dardos de fuego. Continuamente viendo la forma de destruir nuestro caminar con el Señor. Trayendo a nosotros la tentación. Porque si nosotros pecamos y fallamos, como hemos pecado y hemos fallado, el pecado nos separa de Dios. Y si el pecado nos separa de Dios y nosotros somos pecadores y no nos arrepentimos, entonces estamos en la misma posición de ellos. ¿De quiénes? De estos ángeles caídos. Porque también nosotros vamos a ser juzgados. Pero si nosotros nos mantenemos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, un día, hermanos, vamos a estar juzgando a estos ángeles. Por ello es que el apóstol Pablo se queda sorprendido. Y les dice a ellos que ustedes no entienden el privilegio tan grande que Dios os ha dado a vosotros. Ustedes no entienden que arreglar un pequeño pleito en la iglesia es algo tan sencillo y tan común que no tienen ni siquiera capacidad para hacer tal cosa. Y es lo que le molestaba al apóstol Pablo acá. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto esta tarde. El tercer punto que vamos a mirar este día, el testimonio de no tener juicio sobre cosas de esta vida. El testimonio de no tener juicio sobre cosas de esta vida. Versículo 4 nos dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida,
ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, dice, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno. No puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. A Pablo le daba vergüenza esta iglesia. Le daba vergüenza. ¿Sabes qué es lo que hacían los jueces en aquellos entonces? Los juicios eran públicos. Los juicios eran públicos. Lo que quiere decir es que si tú traías tu caso al juez, el juez se sentaba en la plaza de la ciudad, se sentaba en un lugar alto donde estaba el juez y los acusados, y todo el pueblo alrededor para escuchar el caso. Y lo que esos hombres hacían y estaban haciendo es que venían a este juez, subían arriba delante de toda la ciudad de Corinto, y estando delante de toda la ciudad de Corinto, exponían su causa. Y al exponer su causa, al escuchar las quejas que estos hombres presentaban, el pueblo completo se reía de ellos. Se reía de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban predicando el amor de Dios. Estos hombres estaban predicando y estaban hablando de que Dios es amor, de que Dios es Dios en su infinita misericordia y en su amor por nosotros, su creación, envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y ahora, según ellos, predicaban el amor y no había amor entre ellos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Iglesia, entiende. Nosotros tenemos que, primeramente y ante todas las cosas, venir a Dios, reconocer nuestro error, si fallamos, si ofendimos, si nos quedamos cortos, si dijimos lo que no teníamos que decir. Primeramente, venir a Dios, Señor, fallé, ofendí, dije lo que no tenía que decir. Te pido perdón, perdóname. Una vez que ya Dios se haya perdonado, entonces ahora anda y ve y pídele perdón a aquella persona con la cual o a la cual te has ofendido. De esa manera, ¿sabes qué? De esa manera estás glorificando a Dios, estás confiando en Dios. Estás buscando hacer la voluntad de Dios. No vayas, como dice el apóstol Pablo que estos hombres hicieron. Fueron ante el juicio de estos hombres paganos. Y le sorprende a él que no haya nadie en la iglesia que pueda juzgar este pequeño problema que hay dentro de ellos y entre ellos. Y simplemente les pregunta, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que tenéis que ir a los incrédulos. ¿No hay sabio ni siquiera uno? Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué crees que está pasando? Si la Escritura nos dice a nosotros que de Jehová viene la sabiduría y de su boca el conocimiento, ¿qué crees que está pasando en la iglesia? Que no hay, hermanos, no hay palabra de Dios. Que no hay palabra de Dios, que no hay enseñanza de las Sagradas Escrituras, que no hay sabios, o sea, no hay personas que pasen tiempo con Dios. Si quieres aprender ingeniería, no te puedes ir a la playa, sentarte abajo de una mata de coco y tomarte un coco y cuando termines ahí venir a la casa con un título de ingeniero, ¿verdad? No va a suceder. ¿Sabes por qué no va a suceder? Porque no es posible.
Si quieres estudiar ingeniería, tienes que ir a la escuela para aprender ingeniería. Si quieres ser electricista, tienes que ir a una escuela donde te enseñan electricidad. Si quieres aprender de Dios, tienes que ir a la Biblia. Tienes que ir a la palabra de Dios. Si quieres adquirir sabiduría, la Escritura nos dice en Santiago que pidamos a Dios que da abundantemente y sin reproche. O sea, pedir a Dios y Dios nos da sabiduría. Lo que nos indica acá es lo siguiente, que la iglesia en Corinto no tenía una relación íntima y personal con Jesús ni con Dios. Y si no había esa relación íntima y personal con Dios, ni con Jesús tampoco, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es lo siguiente, que era una iglesia pagana, sumamente pagana. Miramos en los capítulos anteriores que dejaron entrar, ¿qué? Dejaron entrar a la iglesia la filosofía. Dejaron entrar a la iglesia a los filósofos griegos que vinieron y mezclaron el cristianismo con la filosofía, y porque ellos ahora habían adquirido sabiduría del mundo y eran personas elocuentes, se creían que eran los mejores en la comarca. Pero no era así. Porque el apóstol Pablo les dice, hey, un pequeño problema no lo pueden juzgar. No lo pueden juzgar porque no hay sabiduría, no hay palabra de Dios, no hay conocimiento, no hay entendimiento. Por ello es que no lo pueden juzgar. No lo pueden juzgar. Ahora es importante para los cristianos al resolver disputas entre ellos mismos, de acuerdo a los principios de Dios. Hermanos, nosotros no podemos resolver ninguna disputa entre la iglesia a nuestra manera. Todo lo tenemos que hacer conforme a los principios de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es de la manera que lo tenemos que hacer, de la manera que lo tenemos que llevar a cabo. De otra forma, hermanos, vamos a fallar. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto esta tarde. El cuarto punto que vemos acá, pleitar da un mal testimonio. Pleitar da un mal testimonio. Versículo 7 nos dice, de 1 Corintios 6, versículo 7, así que dice, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Les está diciendo, es un pecado ya que ustedes tengan pleito. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, si te la hicieron, perdona. Si te ofendieron, perdona. No guardes rencor en tu corazón. No guardes rencor en tu corazón. Porque el hecho de que ya estéis peleando dentro de la iglesia, ya es un pecado. Es un pecado delante de Dios. Es una falta, les dice a ellos, es un pecado. Ustedes no pueden, dice, no deben, ¿de qué? No deben de pleitar entre vosotros. Los corintios eran como los americanos modernos, adictos a sus propios derechos. Sin embargo, en su aferro a sus derechos tan firmemente, ellos ya han mostrado una falta, o sea, un pecado, solo por ir a la corte y llevar a la corte a su hermano. Hay muchas veces, hermanos, que es mejor quedarse callado, darse la vuelta y dejar la situación en paz, que tratar de contender o tratar de tener la razón. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Ellos estaban ¿qué? Ellos estaban tratando de contender. Ellos querían que sus derechos se hicieran valer. Ellos querían que lo que aquella persona me hizo me lo pague. Ellos querían que si me ofendió, tiene que pagar por su ofensa. Si me agravió, tiene que pagar por haberme agredido. Tiene que pagar. Ahora, una cosa, hermanos, entendamos esto.
Ninguno de nosotros es perfecto, ni lo va a ser hasta el día que muramos. Y todos los días vamos a fallar. Todos los días vamos a ofender. Todos los días vamos a decir cosas que no debimos de haber dicho. Pero no es el caso no es hacerlo, decirlo o hacerlo. El caso es qué vamos a hacer después de que hayamos entendido que fallamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar que se nos hagan valer nuestros derechos? ¿O vamos a perdonar y nos vamos a olvidar del agravio? Lo que les dice el apóstol Pablo acá. Les dice a ellos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Quédate callado, súfrelo. Nada va a cambiar. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dos cosas que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Miren, quédense en paz, dejen las cosas como están y verán que es mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma se evitan las contiendas y se evitan los problemas dentro del cuerpo de Cristo. Si no lo haces, una pequeña chispa puede crear una gran llama y puede incendiar un gran bosque. Por ello, es mejor terminar ahí. Pablo está llamando a los corintios a hacer algo difícil de hacer. Rendir la causa por el mayor bien de Dios y su reino. Rendirla, olvidarse. Pero el hombre que fue defraudado no debería de pensar que tiene que hacer sus derechos valer. Porque si va a pensar en hacer valer sus derechos, no está reflejando la gloria de Dios. Porque ¿quién mejor que Jesús para hacer valer sus derechos? En Él no se encontró pecado. Él no hizo absolutamente nada para merecer la muerte que le dieron. Él no hizo absolutamente nada para recibir los golpes que le dieron en su rostro. Él no hizo absolutamente nada para recibir 40 latigazos, ni Él hizo nada para llevar una corona de espinas en su cabeza. Mas aún en estas condiciones, desde la cruz, exclamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la mente y el corazón que el apóstol Pablo quiere que estos corintios tengan. Lo que nos lleva al versículo 9 y 10 de 1 Corintios 6, que nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿No sabéis? Dice. Se les está diciendo a ellos, si ustedes están haciendo injusticia, o si alguien les está haciendo injusticia a vosotros, ellos tienen que dar cuentas a Dios. Ellos tienen que dar cuentas a Dios. Por ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es de que el apóstol Pablo les dice a ellos, la injusticia es un pecado como lo es la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, el robar, el ser avaro, el ser borracho y el ser estafador. Es un pecado y de ese pecado te separa de Dios. Pablo está hablando firmemente al hermano o a los hermanos que fueron defraudados. Encomienda tu causa a Dios. Es lo que le dice el apóstol Pablo a estos hombres. Encomienden su causa a Dios y dejen ustedes que sea Dios el que juzgue a tal persona. Si no hay una persona justa dentro de la iglesia para juzgar vuestra causa usando los principios bíblicos, entonces mira, tráelo, entrégalo a Dios, deposítalo en las manos de Dios y déjalo todo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Igual nos dice, mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. O sea, no se puede, hermanos. ¿Te entiendes?
El apóstol Pablo simplemente les está diciendo a ellos, hey, no se dejen ustedes llevar. ¿Por qué? Porque esos hombres les están haciendo la vida difícil. Ustedes solamente confíen en el Señor, porque Dios dará el pago a todo aquel que os ha ofendido. Y lo mismo para nosotros, lo mismo para ti, lo mismo para mí. Quizá alguien te haya ofendido, ¿sabes qué? No busques represalia. No busques vengarte, no busques tú de una manera u otra salir, declamar o reclamar tus derechos. No, déjalo en las manos de Dios. Confía en el Señor. Lo que nos lleva a nuestro último versículo del día de hoy, versículo 11. Nos dice en el versículo 11, dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué manera de terminar este punto el apóstol Pablo? Porque aquí podemos ver la Trinidad. Podemos ver la Trinidad en este versículo. Podemos ver a Jesús, podemos ver el Espíritu y podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia, y por amor a nosotros nos envió ¿a quién? Nos envió al Salvador. Y después que el Salvador caminó aquí en la tierra y hizo su obra y estableció la vía redentora para la salvación del mundo, entonces Jesús nos dice que nos envió ¿a quién? Nos envió el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo para qué, hermanos? El Espíritu Santo para la palabra es primeramente para lavarnos. Después Jesús es el que nos ha justificado a nosotros. Jesús es el que nos ha santificado a nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Todo lo podemos ver en estos versículos. En este versículo. Así es de que podemos entender lo siguiente. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Algunos eran injustos. Otros eran fornicarios. Otros eran idólatras. Otros eran adúlteros. Algunos eran afeminados. Algunos ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y Dios sabía en quién eras. Pero aún a pesar de eso, a pesar de la condición y la situación en la cual tú te encontrabas, nos dice la Escritura acá, que Dios nos lavó. Dios nos lavó. Nos lavó con la sangre del Cordero, nos lavó con la sangre de Jesús. Y no solamente nos lavó de toda inmundicia, sino que ahora nos ha santificado y nos ha justificado. Es lo que ha hecho el Señor. La santificación significa ser puesto aparte para Dios. O el apartamiento del mundo y la adopción a la familia de Dios. Eso es lo que significa la palabra santificación. En Juan capítulo 17, versículo 19, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos, quienes nosotros, sean santificados en la verdad. Seamos santificados en la verdad. Y en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Hemos sido, hermanos, hechos hijos de Dios. Hemos sido santificados, hemos sido apartados del mundo. Pero no solamente hemos sido santificados, sino que también hemos sido justificados. La palabra justificación significa que Dios siendo nosotros pecadores, nos ha declarado justos en Cristo Jesús y nos ha librado de la condenación del pecado. Somos libres, somos justificados.
Somos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos estos 11 versículos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos estos 11 versículos a nuestras vidas? ¿Cómo es que los vamos a vivir nosotros en nuestro diario caminar? Bueno, primero, las contiendas y los pleitos no le agradan a Dios. Así que hay que alinearnos o hay que alinear nuestras vidas con el corazón de Dios. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a olvidar. Hay que aprender a decir, bueno, si tú quieres vivir en esa condición, quieres ser ofensor y quieres herir mi corazón, mira, yo no te voy a herir para atrás, yo voy a ir a Dios y voy a encomendar mi causa a Dios y voy a dejar que sea Dios el que juzgue entre tu persona y mi persona. Eso es lo que vamos a hacer. Segundo, si hay malos entendidos entre nosotros, tratemos de resolver los problemas entre nosotros y si no es posible, busquemos a un hermano en Cristo que nos ayude a encontrar la solución. Pero hagámoslo a la manera de Dios. Sigamos el patrón establecido en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Y entonces, hermanos, miraremos y tendremos la victoria. Tercero, nunca busquemos ayuda con los del mundo, porque nosotros no somos del mundo, porque hemos creído en Dios, que nos ha lavado, nos ha justificado y nos ha santificado. Nos ha santificado el Señor. Así es de que, iglesia, te voy a dejar con nuestros versículos. Y quiero que estos versículos queden hoy, este día, escritos en las tablas de tu corazón. Y no solamente escritos en las tablas de tu corazón, sino que estos versículos te sirvan para tu diario vivir. Y puedas caminar en santidad y verdad, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, gracias. Oh mi Dios, gracias, 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 gracias. Porque, oh Señor, muchas veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas que no son de tu agrado. Y por falta de sabiduría, Padre, muchas veces vivimos en contienda aún dentro de la misma iglesia con nuestros hermanos que están sentados al otro lado de la fila donde estamos nosotros sentados. Y no nos podemos ver, no nos podemos hablar. Cosa que no te agrada, Padre. Por ello, este día, Señor, entregamos nuestra causa y depositamos, Padre Celestial, nuestras cargas en tus manos. Y, oh Padre Celestial, te decimos, perdónanos y ayúdanos, mi Dios, a vivir en santidad y verdad y a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en el resto de este día y llévanos y guárdanos y cuídanos y protégenos. Y da a cada uno de nosotros la porción que necesitamos para caminar en santidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a entonar este último canto.
Esta porción de la Escritura habló muy cerca, muy profundamente a mi corazón. Porque me duele mucho ver muchas veces cómo hay ciertos distanciamientos dentro de los mismos hermanos. No debe ser. No debe de existir eso en el cuerpo de Cristo. No debe de existir eso en la iglesia. Hemos sido llamados, hermanos, a reflejar la gloria de Jesús. Y si el odio opaca la gloria de Jesús, entonces lo que vamos a reflejar es el odio. Y el mundo se va a burlar de nosotros y el diablo va a hacer fiesta a favor nuestro. Por ello, si hay algo en tu corazón este día, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Ahí donde tú estás en este momento, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes lo que estás pasando. Quiero hacer una oración por ti. Quiero pedirle al Señor este día que te libere de lo que tengas en tu corazón. Quiero pedirle a Dios que este día sea Él el que te levante esa carga, ese peso, y este día puedas ser liberado. Padre, quiero en el nombre de Jesús poner a tu pueblo, la iglesia en tus manos, para que tú, oh Padre Santo, hagas, Padre Celestial, una limpieza total y en general en cada uno de mis hermanos, incluyendo mi corazón. Y que, oh Padre Celestial, nos liberes de todo odio, de toda discordia, de todo todo lo que esté en nuestra vida, que nos esté causando, mi Dios, no caminar en santidad. Y libéranos, Padre Celestial, sacando de nosotros toda amargura, sacando de nosotros todo odio, sacando de nosotros todo aquello, Padre Celestial, que nos impide caminar hacia ti, Padre Santo, y reflejar tu gloria. Oh Santo Espíritu, haz tu obra, purifica las almas y los corazones de mis hermanos este día. Los que están acá y los que nos están viendo igual también a través de las vías de comunicación. Padre, toca sus vidas, toca sus corazones. Oh mi Dios, pon en ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mi Dios, si hay algún enfermo, también lo ponemos en tus manos para que tú lo sanes. Para que tú lo sanes, Padre. Y también te pido este día que, Señor, remuevas de sus mentes, de sus corazones, el miedo, el temor a la enfermedad, el temor al virus. Padre Santo, dales a ellos libertad en Cristo Jesús. Que ellos se muevan con la seguridad de que tú no vas a permitir que nada ni nadie les toque, porque tú estás con ellos, Padre, y tú eres por ellos y por ellos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y guíanos con la diestra de tu justicia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.